Bueno, estábamos con este tema del sentido común, ¿sí? La verdad es que los temas con los que estamos trabajando y con los que vamos a seguir trabajando más, incluso cuando arranquemos con la parte de la materia que tiene que ver con el análisis del discurso, son todos temas muy opinables desde el sentido común, ¿sí? Y por supuesto, si yo le muestro esta foto que estábamos analizando recién a mi vecina me va a decir, y eso es el símbolo de, no me acuerdo, es el símbolo de prohibido hablar por teléfono, ¿sí? Y me lo está diciendo desde el sentido común y desde el conocimiento que tiene del mundo, ¿sí? Ahora, ¿y por qué? Está bien, sí, es un símbolo de prohibido hablar por teléfono, ok. Y entonces ahí viene el punto en el que yo le digo, ok, y funciona de la misma manera en una sala de un banco que en un manual para gente que se está formando como alguien de seguridad de un banco, y lo más probable es que se quede. ¿Y qué dice PERS? ¿Por qué es un símbolo? ¿Qué quiere decir que sea un símbolo? Y yo no sé si la vecina que con todo el sentido común del mundo y con todo su conocimiento del mundo me pudo decir esto y es un símbolo de no hablar por teléfono, yo no sé si me podría contestar esas otras cosas, ¿sí? Por ahí puede chapucear un poco, pero seguramente no me lo va a poder contestar en términos de PERS si no leyó a PERS, ¿no? Y ustedes tienen que marcar esa diferencia. Ustedes de ninguna manera tienen que contestar de sentido. Ustedes de hecho están acá, están bancándose una cursada de 4 horas por semana, leyendo bibliografías, haciendo una carrera. Justamente la idea es para que no contesten desde el sentido común, ¿sí? Porque para contestar de sentido común directamente no curso, no estudio una carrera universitaria. Lo que hacemos acá es despegarnos del sentido común en ese sentido, digamos. Después, por supuesto que, qué sé yo, no es tan complicado el tema del sentido común. Es tan poco común muchas veces el sentido común que es medio complicado, pero por supuesto, pero entiendo, ya ahora no me acuerdo quién comentó eso, por supuesto que se tienen que alejar del lugar del sentido común en el sentido de que tienen que contestar desde los autores teóricos, porque la pregunta es sobre los autores teóricos. Yo no quiero saber qué ven ustedes ahí, qué opina alguno de ustedes sobre eso. No, la verdad es que no es el punto, porque para poder opinar, primero hay que saber un montón acá, ¿no? Para argumentar más que opinar. El momento este es el momento de incorporar conocimiento, ¿sí? Siempre, por supuesto, que mantener el sentido común, qué sé yo. Si yo te pregunto qué ves en esta imagen, no me digas, qué sé yo, no sé, cualquier disparate. En ese sentido, obviamente, siempre tenemos que tener esto del sentido común operando. Pero sí esto como recomendación, como dato, como una pauta recontra importante a la hora de encarar una carrera universitaria, la que sea. Nos estamos empezando a despegar del sentido común, ¿sí? Del conocimiento común del mundo. Vamos a empezar a ver el mundo y los temas a partir de los teóricos que teorizaron sobre eso y sobre lo que hay miles y miles y miles y miles y miles de hojas escritas. Entonces ahí es donde digo, bueno, qué sé yo, cualquiera me puede contestar que esto es un símbolo de prohibido hablar por teléfono, claro, pero ¿desde qué lugar? ¿Desde qué teoría? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a eso? ¿Qué significa? ¿Qué pasa si lo cambio de contexto? Para eso hay que leer la bibliografía, ¿sí? Bien, entonces, y ahora ya ni me acuerdo, porque dijiste lo del sentido común, tampoco me acuerdo quién lo dijo. Franco, no sé si había sido vos. No me acuerdo, pero insisto y voy a insistir mucho en esto, que la pregunta no es... bueno, la pregunta no es ¿qué te parece? O sea, ¿qué te parece? Che, a ver, ¿qué te parece esto? No, o sea, no es qué te parece a vos, es en términos de PERS, ¿cómo podés analizar esto? Entonces, en términos de PERS van a analizar, en términos de PERS van a justificar, y si la justificación cierra, por ejemplo, en este caso concreto, yo digo, esta imagen, evidentemente, digamos,
y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta, que es que este tipo de imágenes, ¿sí?, como también lo plantea Peirce, pueden admitir distintas lecturas, ¿sí? Ok, pueden admitir distintas lecturas, pero lo cierto es que también, digamos, en cualquier contexto, ¿sí?, o un contexto determinado, nos va a pedir que jerarquicemos, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece a mí que la lectura, la primera lectura que se puede hacer de esta imagen que estábamos viendo antes, que la voy a compartir, para que no haya dudas, es la de símbolo, ¿sí? Acá tenemos un símbolo. Un símbolo que además está formado por partes. Por un lado, el símbolo propiamente dicho de prohibido, el círculo rojo tachado, y además un elemento icónico, que es el del teléfono, que me permite reconocer que eso es un teléfono y no un cigarrillo, por ejemplo, como dije antes. El elemento, digamos, fundamental es el elemento simbólico. Ahora, si el contexto en el que aparece esto es en un banco, tengo que reconocer que también ahí tiene una función indicial, porque me está indicando, me está prohibiendo hablar por teléfono en ese lugar en el que estoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Peirce, un índice es un elemento que reemplaza al objeto del mundo a partir de una relación de contigüidad, ¿sí? Donde veo el cartel, ahí no puedo hablar por teléfono, ¿sí? Donde veo, si me corro 2 metros, por ahí sí, pero ahí no. Entonces hay una relación de contigüidad entre esta imagen donde la veo y la prohibición, ¿sí? Ahora, si esta misma imagen la encuentro en un libro, en un manual, bueno, ahí ya no tiene la función indicial, porque la persona que está estudiando, al ver eso, no va a dejar el teléfono, no va a decir, uy, no puedo hablar por teléfono. Ahí no tiene función indicial. Ahí tiene función totalmente simbólica, ¿sí? ¿Se entiende? Franco, te hice todo ese comentario sobre el sentido común inspirada en tu comentario, pero era para todos, ¿eh? Vamos a avanzar ahora con el análisis de otros elementos. Pero hasta acá, ¿cómo venimos? Voy buscando la otra imagen que vamos a trabajar. Bien, bueno. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente, que en realidad es muy parecida. Podemos hacer la misma, podemos pensar también en un contexto posible sería la calle, ¿sí? Y otro contexto posible sería el manual para sacar la licencia de conducir. Entonces, si lo encuentro en la calle, este cartel, ¿qué sería? ¿Es igual que el que vimos antes? ¿Tiene alguna diferencia? Se diferencia del otro porque antes tenía un teléfono que es como un icono y ahora tiene una letra que se asocia a una palabra. Entonces, eso... ¿Podría ser un símbolo en su totalidad y la letra otro símbolo? Bien, entonces, así, en su totalidad es un símbolo igual que el anterior, de prohibición, el círculo rojo tachado, y lo que tenemos adentro, como decía recién bien Lautaro, entonces en vez de un icono tenemos otro símbolo, porque es un elemento lingüístico, y vamos a ver que para Peirce, no todo, pero casi todo el material lingüístico pertenece a la categoría de símbolo, justamente porque se establece por convención, en ese sentido, siguiendo lo que plantea Saussure, ¿sí? Entonces, es un símbolo, ¿sí?, de prohibido estacionar, y además está conformado por otro símbolo, que la letra, en tanto material lingüístico, es un símbolo. Bien. Ahora, en la calle es un símbolo y en el manual un icono. No estoy de acuerdo con eso, Franco. Estoy...
digamos, en este punto, en el punto del funcionamiento, es exactamente igual que el otro, ¿sí? Siempre es un símbolo. Un icono ¿de qué sería? Si pensamos desde la perspectiva de Peirce, que un icono reemplaza el objeto del mundo a partir del parecido. ¿Esto con qué se parece? ¿A qué se parece? Bueno, tendrías una manera de contestarme esto, pero a ver. Lo interpreté más como el lado en el libro, o sea, Sí. representa a través del icono lo que significaría, que sería un símbolo en la calle. Tengo mucho ruido, ¿no? No, estoy tratando de pensar en lo que dije. No me molesta el ruido. Te estaba escuchando, pongo estas caras cuando escucho. A ver. Más que nada por lo del contexto lo modifiqué, Sí, pero pero a ver, sería así, bueno, es un símbolo, ¿no? En la calle, ¿qué podría ser además de símbolo? Cuando yo veo ese cartel, en la calle, ¿qué hago? Cumple la misma función anterior. no estacionás. Claro, cumple la misma función que el anterior en cuanto a que si cuando yo veo ese cartelito se queda ahí abajo, no puedo estacionar, ¿sí? Entonces, en el sentido de pensarlo en un contexto real, por ejemplo, en la calle, ¿sí? Si bien es un símbolo en todos lados, es un símbolo casi universal, diría, ¿no? Bueno, después depende del idioma, porque en algunos tienen la P en vez de la E, pero funciona universalmente como un símbolo. Ahora, después, en un lugar concreto tiene una función indicial. Cuando yo veo ese cartel y abajo no estaciono porque viene la grúa y se lleva el auto, ¿sí? En el mejor de los casos. Entonces, en la calle como índice. Ahora, en un libro, y sigue siendo símbolo, ¿sí? Sigue siendo símbolo, porque en realidad yo cuando estoy estudiando para dar el examen para sacar el carnet de conducir, estoy aprendiendo que eso significa prohibido estacionar. ¿Cómo? ¿Por qué un redondel rojo con una E tachada significa prohibido estacionar? Bueno, está establecido por convención. Una convención bastante generalizada, pero sé que eso significa prohibido estacionar. ¿De qué manera te decía que podías responder? Bueno, si me decías que es un icono del cartel, suponete que es un icono del cartel en el que aparece un símbolo. Bueno, siempre va a haber una dimensión icónica cuando yo les presente los elementos a analizar, porque siempre les voy a presentar una foto, y entonces ya ahí partimos sí o sí de un componente icónico, pero vamos como a pasarnos de largo ese pasito, porque bueno, si no tendríamos que salir a la calle, salir al mundo a ver los signos todos juntos, y si nunca es posible hacer esto, mucho menos ahora que no podemos salir, ¿sí? O sea, al día del parcial, que voy a traer, te voy a traer no sé, un cartel de prohibido estacionar para que lo analices ahí en el parcial y no, es imposible. Entonces, siempre vamos a trabajar con fotos. Entonces, ese primer escaloncito lo vamos a saltear porque siempre va a haber un elemento icónico. Por eso te decía, bueno, esto en un manual podría ser un icono. Bueno, podría ser un icono si me decís que es un icono porque es una foto de un cartel de prohibido estacionar. Ok, pero en realidad, ¿esto qué es? Es un símbolo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, no? O sea, no podemos, yo no les puedo hacer llegar el signo directamente, ¿sí? Lo vamos a ver con cualquiera de los otros ejemplos que trabajemos, no podemos trabajar con el signo, necesitamos fotos del signo para llegar al signo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que dos elementos que son re parecidos, ¿sí? Y de nuevo, volvemos por las dudas a esta cuestión del sentido común. Para el sentido común, si yo le pregunto a la vecina, che, acá, y este es igual que el otro, porque el otro era prohibido hablar por teléfono y acá es prohibido estacionar, son lo mismo. Y en realidad no son lo mismo, son re parecidos, pero no son lo mismo, porque el otro está conformado por un icono y este está conformado por otro símbolo que es la E. ¿Sí? Bueno. ¿Sí, Franco? ¿Quedó más claro ahora? Vamos a este.
Sí, profe, pasa que yo le había dado claro lo del icono porque tengo la definición que representa la forma del objeto que se va a representar. Ujú. Pero en un manual yo lo interpreté como a la seña, no porque te está diciendo que no puedes estacionar cuando lo estás leyendo, porque, o sea, representa al cartel, a la El cartel. señalización. O sea, que estás haciendo esta lectura que te dije yo, que me estás diciendo que es un icono de una foto, o sea, icono en tanto foto del cartel. Claro, lo Estabas interpreté haciendo así. eso, sí, 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 sí. Bueno, está bueno que haya salido eso también, porque claro, es ese primer pasito que tenemos que obviar, por decirlo de alguna manera, porque todo va a ser icono, entonces, o sea, todo esto de lo que está, todas estas imágenes que les hice llegar yo para que analizaran, todas van a ser icono, porque todas son fotos de algo, porque no les puedo traer el signo. Así como no les puedo traer el objeto del mundo, tampoco les puedo traer el objeto del mundo signo. ¿Sí? Porque no puedo, es imposible. Entonces, no sé cómo hacer para silenciar. Profe, Sí, entonces quedaría que es un símbolo, pero cuando están en la calle también cumple la función de índice. sí. Listo. Ese, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué vieron en este? ¿Cómo lo analizaron? No se me cambió, profe. A mí tampoco. Dejo compartir. ¿Qué pasó? Silenciamos. ¿Ahí? Ahí sí, Bien. el mapa del subte. Bien, el mapa del subte. Y en términos de PERS, ¿cómo lo analizarían? ¿Qué es? Un índice. ¿Por qué, Lautaro? Porque guarda una relación de semejanza con las vías del subte tal y como son. Bueno, Lautaro, ojo, vas a estudiar mejor para el parcial, porque estás definiendo icono. Dijiste índice y estás definiendo icono. Disculpe. Ay, Estás disculpado. No me pidan perdón. Y esto también trato con estas cuestiones de cómo verbalizamos y qué decimos cuando decimos lo que decimos. No me tienen que pedir perdón. Estamos analizando y estamos aprendiendo y no es por equivocarse. Y sobre todo cuando estamos recién empezando con el tema, perdón, no. Para nada, no cabe. Todo bien, estamos para esto, para meter la pata y aprender a partir de los errores, así que no te preocupes. Pero sí que, ojo, ¿sí? Porque justamente dijiste una cosa, o sea, nombraste un concepto y definiste otro. sí, Entonces, debí definir. ¿cuál es entonces el que mantiene relación de semejanza con el objeto del mundo? Lautaro. Sí, sí, seguramente me habré equivocado a la hora de copiarlo del apunte, Ah, pero no, está bien, bueno, pero por eso te lo pregunto ahora. ¿Cuál es el tipo de signo que reemplaza a partir de la semejanza? el icono. Icono, ¿sí? Icono. Bien. Ah, me quiero anotar una cosa ahí. Bien. Ok, entonces, bien, es un icono porque mantiene una relación de semejanza con el objeto del mundo. En este caso sería el objeto del mundo, bueno, la red de subtes de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y acá, después cuando repasemos la teoría, vamos a ver que Peirce hace una distinción entre tipos de iconos y habla de imagen, diagrama y metáfora. Nosotros no vamos a trabajar, por lo menos no desde el análisis, con esa diferencia, pero si lo hiciéramos, veríamos entonces que esto es un diagrama, porque en realidad la relación de semejanza tiene que ver con la semejanza que se establece entre el todo y las partes del objeto del mundo. En este caso, bueno, es una red, ¿sí?, que está representada a partir de la relación que existe entre las distintas partes que la conforman, ¿sí? Un poco como
está hecha como a escala. Entonces, por un lado tenemos la disposición de las líneas casi como en abanico, ¿no? Que es como están dispuestas las vías de los subtes de la ciudad, cada una con su extensión, la distancia que hay entre una y otra, digamos, en ese sentido. Entonces se supone que lo que hay abajo de la Tierra es esto, es un plano de lo que está sucediendo abajo de la Tierra. Entonces, en ese sentido, es un icono porque está representando a partir del parecido. Esto, entonces, como totalidad, lo encuentre en donde lo encuentre, porque si lo encuentro en un mapita que me dan cuando llego al subte, va a ser entonces un icono. Si lo encuentro adentro mismo del subte, no sé, en una de las paredes también, si lo encuentro en una guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad siempre va a ser lo mismo, sí va a ser siempre un icono. Ahora es un elemento, es una imagen más compleja y adentro hay otras cosas. ¿Qué otras cosas hay adentro? Puede ser que dentro de los colores cumpla función de índice, o sea que nos está como representando o dando a entender que de acuerdo a los colores va la línea y hacia dónde te lleva. Bueno, fíjate, ya cuando decís representar, cuando decís los colores están representando, ahí duda siempre de que eso pueda ser un índice. En realidad hay una cuestión simbólica. Que yo sepa que la línea D es la verde y que entonces cuando estoy en la calle y veo el subte y veo la parada de subte que dice no me acuerdo cómo se llaman acá, Callao y no sé qué, y veo que es verde, voy a decir, entonces tiene que ser la línea D, ¿sí? Sí. Los colores en general tienen una función simbólica, ¿sí? Saber que la amarilla es la más nueva, porque acá decimos, bueno, la amarilla es la más nueva, va a ser la que está en los trenes más lindo porque es la más nueva, porque es la E, porque es la H, ¿sí? Los colores tienen función simbólica. De ninguna manera, o sea, pensá que el índice te está señalando, te está diciendo esto, acá, ¿sí? No, de ninguna manera me animaría a decir que un color nunca podría ser un índice, color. Bien, hay una cuestión simbólica en los colores, como la bandera, o sea, el celeste y blanco, es un símbolo. ¿Sí? Yo veo celeste y blanco cuando se presentan las Olimpiadas y cuando empiezo a ver colores celeste y blanco, yo digo, ahí viene Argentina. ¿Sí? Bueno, en el subte pasa lo mismo, yo sé que la roja es la B. Símbolo absoluto. A ver, Franco. Ícono porque representa el trayecto. Bueno, el trayecto, sí, tal cual. Sí, es la representación por semejanza del trayecto de los trayectos de los trenes. El texto dentro de la imagen, ¿cómo se analiza? El texto dentro de la imagen, ¿cómo se analiza? Bien, ¿cómo se analiza? Les pregunto yo a ustedes. El texto es los nombres, cualquiera de los nombres que aparecen acá, son elementos lingüísticos. Y entonces, ¿qué dice Peirce? Creo que lo dije hace un ratito, de los elementos lingüísticos. Símbolo, sí. Para Peirce, la mayoría de los elementos lingüísticos son símbolos. Entonces acá de nuevo hago un paréntesis, un corchete, abro una ventanita nueva y esto del sentido común y de trabajar, manejarnos dentro de un marco teórico con la terminología que corresponde. ¿Sí? Piensen que Saussure, vuelvo a Saussure. Saussure dice que el signo es el signo. Bueno, el signo así es el que une un concepto y una imagen acústica, ¿sí? Y él habla sobre todo del signo lingüístico. El signo así por excelencia es el signo lingüístico, ¿sí? Y cuando empiezan a discutirlo o empieza a adelantarse a las posibles refutaciones, sobre todo en cuanto a la arbitrariedad, dice, después hay símbolos, como por ejemplo, comentamos la clase pasada, la paloma blanca como símbolo de la paz o la balanza como símbolo de la paz, son
elementos en los que la relación entre significado y significante es motivada. ¿Por qué? ¿Por qué la balanza representa la paz? Dice Saussure. La balanza representa la paz porque ¿por qué la balanza representa la justicia? La balanza representa la justicia, ¿sí? Porque la justicia tiene que ser equilibrada, no irse para ninguno de los dos lados, de la misma manera que una balanza. Estamos hablando de las balanzas de hace muchos años atrás, en la que justamente se pesaba en un platillo, se ponía lo que se quería pesar. Esto lo comento porque no sé si por ahí todos tienen esta idea, esta imagen. Si yo quería pesar medio kilo de yerba, ¿sí? La balanza de platillos ponía en este platillo el medio kilo de yerba y en el otro platillo tenía que poner pesitas, ¿sí? De metal, no sé qué metal eran, correspondientes a ese peso. La pesita, por ejemplo, de medio kilo. Entonces, cuando se equilibraban las dos, ¿sí? De ese paquete de yerbas, si la yerba se iba para arriba, quiere decir que pesaba menos. Si la yerba se iba para abajo, quiere decir que era más de medio kilo. Entonces, iba sacando, poniendo hasta equilibrar, ¿sí? El medio kilo de la pesita con el medio kilo de la yerba, ¿sí? Entonces, la balanza, esta cosa del equilibrio, de la misma manera, la justicia tiene que ser equilibrada, diría hoy, ¿sí? Entonces, por eso, la balanza como símbolo de justicia, dije bien, y entonces Saussure dice, ahí hay una motivación, porque hay un motivo por el cual se eligió una balanza como símbolo de justicia y no un termo violeta, ¿sí? Entonces dice Saussure, esos que están motivados, para Saussure, esos que están motivados son símbolos, no son signos, ¿sí? Diferencia bien entre lo que es un signo y lo que es un símbolo. Ojo, vuelvo a Peirce, ojo, porque en Peirce tenemos que todos son signos, y los lingüísticos también. ¿Se cortó? No. Y los lingüísticos también, la mayoría también, ¿sí? Ay. Me pasa que pierdo... ¿Se me puede compartir? Bien, entonces, los signos lingüísticos para Peirce son símbolos, ¿sí? La mayoría. ¿Cuáles de los signos lingüísticos para Peirce no son símbolos? Un grupito muy en particular, que son los siguientes. Si yo le digo, lean acá, por favor. ¿Me están viendo, no? En la pantalla en este momento. No, ¿Sí, profe, no? dejaste de compartir. Sí, ¿me están viendo a mí? Ah, sí. Bien. Si yo les digo, lean acá, por favor. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Dónde? Agarren este apunte y lean acá. Agarren este apunte y lean acá. ¿Qué me dirían? Que la profesora tiene problemas, dirían. Bien, bueno. Hay ciertos elementos lingüísticos que tienen la función, y esto hago el comentario porque de hecho los vamos a retomar en una de las próximas clases, cuando empecemos a trabajar con análisis del discurso. Hay algunos elementos lingüísticos que tienen la función de indicar, de señalar justamente, ¿sí? Cuando yo digo acá, acá es el lugar en el que está la persona que habla justamente. Si ustedes me dicen, profe, ¿dónde estás? Y yo les digo acá. ¿Y dónde es acá? Si ustedes no saben dónde es, no lo pueden ver. La palabra acá señala un lugar. Cuando yo les digo este apunte, este está señalando algo. Si está señalando algo, está señalando, no sé, este apunte que tengo en la mano, ¿sí? Cumple la función de señalar. Si yo no veo qué está señalando, me pasa lo mismo que si yo veo en la calle un signo de por ejemplo, uno de los ejemplos de índice que da, no sé si aparece en la bibliografía, pero lo planteo yo. Por ejemplo, cuando hablamos de índices, los ejemplos de índices que propone Peirce, la mayoría son índices naturales, ¿no? Como los que estábamos diciendo, la nube, el humo, una huella por ahí mojada en el piso, el ruido de la panza, la fiebre, ¿sí? Todos son índices naturales. Ahora, si yo voy caminando por la calle, ¿sí? Y veo a 2 cuadras un cartel, veo a 2 cuadras
cruz verde. ¿Qué se supone que voy a encontrar cuando camino esas 2 cuadras abajo de la cruz verde? ¿Con qué me voy a encontrar? Con una farmacia. Con una farmacia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa cruz verde, además de otras cosas que podría hacer, es un índice. En ese contexto está funcionando como índice. Lo mismo que el cartel de permitido o prohibido estacionar, ¿sí? Está funcionando como índice, ¿sí? Señala. Si yo necesito comprar aspirinas, camino las 2 cuadras porque veo el cartel de la cosa verde y cuando llego me encuentro con un coto, digo, ay no, che, pero pará, no, o sea, me estafaron. Caminé 2 cuadras y vengo, me encontré un coto y no había una farmacia. Acá tenía que haber una farmacia porque el cartel me está indicando que acá hay una farmacia. Sí, esa relación de señalamiento. Cartel verde, de cruz verde, abajo tiene que haber una farmacia. Si no hay una farmacia, bueno, algo pasó. De la misma manera, algunos elementos de la lengua, e insisto con esto porque lo vamos a retomar después desde otra perspectiva que nada que ver, pero el concepto es el mismo, algunos elementos de la lengua también indican. Entonces, la palabra acá señala, ¿sí? Señala un lugar, el lugar en el que yo me encuentro. Si yo no puedo ver dónde se encuentra el otro, cuando dice acá, no puedo ver qué está señalando, ¿sí? No lo puedo ver, es como si veo un cartel de una farmacia y no puedo ver si abajo hay una farmacia o no debería, pero que, no sé, no puedo. Hay una interferencia, ¿sí? Bueno, hay muchos elementos de la lengua, entonces, que tienen esa función. O sea, muchos no, en realidad, son poquitos. En cuanto a la cantidad de elementos que conforman la lengua, son muy poquitos. Entonces, para Peirce, la mayoría de los elementos lingüísticos son símbolo, ¿sí? Y algunos poquitos son índice. Entonces, volviendo acá, ¿sí? Tenemos, para retomar, un icono, es un mapa, es un diagrama del trayecto, bien lo dijo ahí uno de los compañeros, del trayecto de los trenes, ¿sí? Entonces es un icono, y dentro de este icono tenemos también elementos simbólicos, como por ejemplo los colores, como por ejemplo el material lingüístico, los nombres de las calles, los nombres de las estaciones, ¿sí? Si queremos profundizar un poquito más, hay elementos simbólicos, por ejemplo, también en la manera en la que están marcadas las estaciones que tienen la estación en el medio o a los costados de la vía, o las que están en construcción, como por ejemplo los redondelitos esos, los circulitos esos en las vías, los pequeñitos, ¿no? En la amarilla, por ejemplo, o en la celeste. Es medio viejo el mapa este. Bien, ¿y qué más tenemos? ¿Qué otro elemento podemos encontrar acá adentro? Hay pequeños iconos también. Adentro de este gran icono hay otros iconos. ¿Cuáles son? Lo del colectivo. Lo de los trenes. Bien, el dibujo del tren y el dibujo del colectivo, que también son pequeños iconos, ¿no? Donde se aparecen las combinaciones con trenes y colectivos, ¿sí? Entonces, bueno, el análisis que se puede hacer de esto es que es un icono, porque se parece, es la representación por semejanza del trayecto de los trenes subterráneos, y para Peirce un icono es aquel que representa a partir de la semejanza, ¿sí? Y dentro de este icono podemos encontrar elementos simbólicos como los colores, como los nombres, y además otros pequeños iconos como por ejemplo el colectivo y el tren, que reconocemos que uno es un colectivo y otro es un tren, justamente por el parecido, ¿no? Por supuesto que después hay, y esto lo señalo. O sea, si yo tomara esto en el parcial, lo que les pediría es lo que dijimos hasta recién, ¿sí? Eso es como la respuesta parcial más cerradita y no se necesita mucho más que eso. Ahora bien, para mí es importante pensar también que nosotros como sujetos en sociedad, realmente la importancia de las cuestiones simbólicas, ¿no? Porque de hecho,
el mapa de subte, en tanto mapa de subte, está absolutamente atravesado por cuestiones simbólicas, porque de hecho los mapas de subte son todos muy parecidos en las distintas ciudades, ¿sí? Uno ve esto y decís, bueno, este es el mapa de subte, no sé de qué ciudad será, pero será, es un mapa de subte, ¿sí? Sí, digamos, hay cuestiones convencionales, a ver si... ¿Dónde puedo encontrarlo? Tiene que estar por acá, a ver, acá, acá. A ver, ¿sí? Por ejemplo. Sí, fíjense que aparece lo mismo, aparecen los trayectos, aparecen los cositos de las estaciones, aparece también la diferencia entre los colores, con un poco más de complejidad, porque la red de subte es bastante más grande y más compleja, pero digamos, hay una estética que es muy similar en Berlín o en Madrid, ¿sí? También, bueno, con diferencias que tienen que ver con la complejidad del sistema, ¿no? Pero hay una estética similar, y cuando hablo de estética similar, en realidad de lo que estoy hablando es que comparten cuestiones simbólicas, como diferenciar las líneas con colores. ¿Qué sé yo? Por eso podrían haber diferenciado las líneas de otra manera, no se me ocurre de ninguna manera más práctica. La verdad que lo de los colores es bastante práctico hasta cierto punto, porque después hay algunas que son parecidas y no en todas las impresiones sale del mismo color. Digo, qué sé yo, capaz que a alguna mente brillante en algún momento se le ocurre una mejor manera de distinguirlos. No sé, digo que hay cuestiones simbólicas y que estas cuestiones simbólicas son bastante universales, qué sé yo, a veces bastante generalizables, ¿no? Y me parece que es interesante señalar esto, ¿por qué? Porque no tenemos que perder de vista que cuando Peirce establece, ¿sí?, su teoría del signo, lo está haciendo pensando en cómo conocemos el mundo, ¿sí? Y entonces, estas posibilidades de generalizar que nos permite el símbolo, que no pasa con los otros signos, estas posibilidades de generalización que permite el símbolo, permite que vayamos a cualquier ciudad a la que vayamos y agarremos el mapa del subte, por más que no entendamos los idiomas, más o menos vamos a saber que donde hay un determinado circulito es porque se juntan dos líneas, y entonces va a permitir manejarnos, al generalizar, al existir estas generalizaciones, ¿sí? O si vemos, no sé, donde se pueden hacer las combinaciones, ese tipo de cosas, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. A ver, no quisiera... Bueno, sí, pensemos esto, se va a cortar, pero... ¿Cómo analizaron esta? Esta ya está en contexto, ¿no? Ya acá no necesito decirles yo cuál es el contexto. Está en contexto, son estas pequeñas calcomanías en el vidrio de un auto. No aparece la imagen, profe. No sé si está chicos, perdón, se me olvidó compartir. Porque me pasa muchas veces, se habrán dado cuenta, hasta que no los encuentro estos. ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, hagamos una cosa, corto, pues se va a cortar de todas formas, y cuando nos volvemos a conectar me dicen cómo la analizaron, ¿sí?